Bueno, estamos aquí con nuestros invitados, estamos ya muy platicadores, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar quiero presentar al autor de este libro que nos trae a este programa, que decidimos dedicarlo a él, a este libro, a este documento y a esta gran prosa de el doctor Carlos Chávez, Don Quijote, primer psicoanalizado de la historia. Muchas gracias, Carlos, porque además es nuestro consentido aquí en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Carlos, gracias a ti, gracias por entregarnos este gran documento. Darío Tepié, por alguna razón que ha estudiado, sí o no, parte de la vida del Quijote, porque el año pasado tuvo un extraordinario obra de teatro donde, junto con un gran y extraordinario primer actor, pues hicieron algo sobre la vida de Freud. Darío Tepié es un gran actor, es un primerísimo actor y es pues también polifacético, ha hecho muchas cosas, se dedica a grandes cosas. Él es artista, un artista multidisciplinario y también lo amamos y lo adoramos. Muchas gracias, mi querido Darío, por estar aquí. Feliz de estar aquí, de conocer a estas personas, de estar otra vez contigo, de encontrarme con este trabajo de Carlos Chávez. Así Yo creo que buenísimo. El regalado fui yo. Gracias. Y bueno, también nos acompaña un nuevo invitado. Él es el doctor Ernesto Gómez Rivera. Él es médico, filósofo, músico. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y nosotros comenzamos. Bueno, sin duda, el libro, igual que la Biblia, más vendido de la historia en todo el mundo es el Quijote. Y yo creo que todos hemos leído muchas veces, o por lo menos una vez, esa gran obra literaria de Miguel de Cervantes Saavedra. Y Carlos Chávez, bueno, pues hizo un estudio muy analítico sobre esto. Y a mí me gustaría, Carlos, ¿por qué crees que el Quijote fue el primer psicoanalizado de la historia? ¿Y quién fue su psicoanalista? Sí, de hecho ese es el objetivo del libro, Yasmín y amigos, porque Sigmund Freud lee el Quijote varias veces en su vida. De hecho, él mismo escribe en una carta que aprendió español para leer el Quijote. Ha habido dos psicoanalistas argentinos que han sostenido la tesis, de donde yo derivo el libro, que afirman que Sigmund Freud, al haber visto que el Quijote sana a través de las conversaciones con Sancho Panza, entonces es el primer psicoanalizado de la historia. Y lo que captamos obviamente en el Quijote y en Sigmund Freud, en el psicoanálisis, es precisamente el valor de la palabra. La única herramienta que tenemos los psicoanalistas es precisamente la palabra, y la palabra sana, como vimos. En esta obra que hiciste sobre Freud, donde haces a un escritor y donde de alguna manera tienes el conocimiento a través de esta obra sobre Freud, ¿qué piensas sobre esta obra que tienes en tus manos, mi querido Darío, a pesar de que no la has leído? Me parece revelador, porque si bien leí el Quijote, realmente por obligación, porque era parte de la educación formal leerlo, no lo disfruté tanto. Y no porque no sea un libro hermoso, sino porque me obligaron a leerlo. Claro, es diferente. Sí, y quizá lo hubiera agarrado por curiosidad solo y hubiera sido una gran experiencia. Pero a mí el personaje que me parece súper interesante por contradictorio es Freud. Exacto. Y yo lo descubrí planteando como respuesta a tu pregunta, el que yo lo conocí a través de Sergio Kleiner. Exacto. Yo vi varias versiones de la obra en internet y creo que es el mejor Freud que hay. Es mejor que el argentino, mejor que el inglés, mejor que el estadounidense. Es el mejor. Hizo un trabajo absolutamente increíble, no nada más de la psicología de este señor. Lo agarró, es como si hubiera metido la mano en el pecho del fantasma de Freud y hubiera sacado el corazón. Entonces, yo descubro a un Freud mentiroso, tramposo, convenenciero, necio, incapaz de reconocer que está equivocado, lo cual declina en una enorme falta de sabiduría. Duele reconocer que uno la regó en algo.
pero cómo libera el reconocerlo, y este hombre no se libera. Fíjate. Doctor, Él acaba siendo el Quijote, más bien. Exacto. Sí. Exacto, él claro. empieza siendo Quejano y acaba siendo Quijote. Es bien chistoso. Es un proceso a la inversa. Exacto. ¿Qué personajes encuentras en este libro, doctor? Fíjate qué curioso. Esto yo lo equiparo a un triángulo equilátero, en el que por un lado está Miguel Cervantes Saavedra, está el Quijote, está Sancho Panza y está Dulcinea. Por el otro lado está, desde luego, Freud, está su amigo Edward Silverstein. Exacto. Y está Marta Bernays, su novia, a la cual le dedicó básicamente mucho énfasis en que leyera el Quijote. Y por otro lado está mi amigo Carlos Chávez, que conozco desde hace 55 años, en el que tuvo a bien analizar la obra del Quijote, conocer perfectamente bien la obra de Freud y luego plasmarlo en un libro que para mí es difícil hacer un libro. Pero este tipo de libros es un poco más difícil porque hay que conocer a los personajes totalmente. Entonces en esta parte está Carlos Chávez, su libro y su esposa, que es también el aliciente que le llevó a hacer este libro. Entonces tenemos un triángulo equilátero muy equilibrado en cierta forma, porque hay personajes que entran en función en esta y donde todos, yo decía al principio, Carlos, donde todo mundo, en alguna parte de nuestra vida, nos identificamos no solamente con Sancho Panza, porque también hemos escuchado a muchas personas, sino también estamos del otro lado, y también nosotros estamos en la parte del diván. ¿En dónde nos encontramos en esta obra? ¿En dónde nos parecemos a Quijote? ¿Y en qué momento entra esa parte del psicoanálisis de la gente que nos rodea y la parte de Freud? Mira, de hecho yo digo que se pueden hacer muchas comparaciones entre Don Quijote y Freud, o entre Cervantes y Freud, pero un tema que realmente me parece que es el que une a Freud con el libro del Quijote es que en ellos encontramos una honda comprensión de todo lo humano. Tanto en el psicoanálisis, en el diván, como en el Quijote, vas a encontrar al ser humano en su humildad y su soberbia, en su cobardía y en su valor, en su fortaleza y en su debilidad. Entonces realmente nosotros podemos decir que hay muchas cosas en donde se puede equiparar el Quijote con Freud y Cervantes con Freud. De hecho, una partecita que yo aprovecho en el libro es precisamente hacer una serie de comparaciones, algunas hasta un poquito simpáticas, ¿no? Por ejemplo, a los dos les quemaron sus libros. A Freud los nazis le queman sus libros en Berlín, y al Quijote le queman sus libros para que no enloquezca, ¿no? Entonces, en realidad sí hay mucha coincidencia. ¿Qué es lo que va a prevalecer en los siglos? Es que en las dos obras estamos ante lo plenamente humano. Exacto. Tú decías que Freud, puesto en este personaje, era un hombre mentiroso, era un hombre, dijiste muy claras tus definiciones, pero ahí se vio cuál es el talón de Aquiles de Freud bajo tu perspectiva. Tengo una anécdota personal. A mí me ha tocado hacer dos diferentes personajes en el mismo teatro que van y visitan a Freud. El primero de ellos fue Salvador Dalí, y después me toca hacer a Clive Lewis, y con la misma admiración a los dos personajes. Además, una visita así es real, porque Dalí sí se presentó en la casa de Freud y Freud lo corrió. De hecho, le hizo un dibujo ya cuando estaba en Londres. Hay un boceto de Dalí sobre Sigmund Freud. Que debe ser bellísimo. Sí. Bueno, antes de que nos cuentes, vamos a un corte, porque si no, vamos a cortar y nos vamos a quedar a la mitad de esto. Vamos a regresar en un momento. Lo voy a buscar en internet. ¿En serio? Sí, hay... A ver, estamos con Darío Tepié, que nos está refiriendo a cuál, bajo su punto de vista,
estabas hablando de Dalí, de que visitó a Freud y que Freud lo corrió, y un poco a ver cuál era el talón de Aquiles en esta obra primera que hice, en donde yo hago a Dalí, se llama Histeria, que es de Terry Gilliam. No, estoy mal en el apellido, ahorita me acuerdo. Plantean que sus libros sobre la sexualidad infantil es una justificación a lo que previamente publicó sobre abusos sexuales a menores por parte de los mismos padres, de los casos que él registra y publica, y que esto provoca una indignación tal en la comunidad judía, que era para la cual él trabajaba, y quienes financiaban sus trabajos, que lo vetan. Y entonces él, para romper el veto, recrea esta teoría para poner un poquito la culpa en los niños, de que el niño no tiene inhibiciones, y entonces el que provoca de alguna manera el abuso, como para justificar todo lo que he escrito antes, y que deriva en un caso real de una mujer a la cual él trató, que se curó, y al leer la nueva tesis sobre la sexualidad infantil y pensar que ella había sido copartícipe de aquel abuso, con voluntad, digamos, como consensuado, entonces la mujer se suicida. Y a mí me toca hacer como el comic relief, bueno, a mi personaje de la obra, porque es muy dura, porque a Freud se le aparece la hija de esta mujer a confrontarlo, y lo desnuda. Es brutal la obra, es una obra mayor, fantástica. Y luego con Clive Lewis haciendo pues más bien la parte pues más teológica, filosófica, ¿no? De si existe Dios o no. Y ver el egoísmo de Freud de no reconocer su miedo a la muerte y justamente pues a enfrentarse a la verdad de si existe o no Dios. Exacto. O el paraíso o cualquier cosa así, o una recompensa a esta vida, y no querer reconocerlo me lo revela pues como un hombre convenenciero, lo cual habla de cobardía. Sin embargo, pues fue el primer psicoanalista de la historia, ¿no? Es el padre del psicoanálisis. Es el creador de una terapia importantísima y que sí sana a la gente. ¿Sí sana? Pero estamos hablando de la persona, ¿no? Claro, sana. Bueno, de hecho, encontró algo muy, muy clásico, que la palabra es la que sana. A través de la palabra es como, de la fuerza de la palabra es la que declara y encuentra ahí entre sanidad y locura. De hecho, el Quijote sana porque habla mucho, y habla muchísimo con Sancho Panza. Exacto. Y obviamente manifiesta todas las inquietudes que trae internas y sus luchas internas, pero al final se da cuenta de que vive loco y muere sano. Entonces la realidad es que la palabra fue la que sanó. La base del psicoanálisis obviamente es hablar. O sea, yo me puedo sentar a hablar con Darío, platicarle mi vida, mi historia, y él escucharme, y eso me puede sanar, Carlos. Sí, pero vamos a poner una limitante. Mira, para que una persona sane en análisis o en una conversación, necesita establecerse la transferencia. Si no, no hay evolución. ¿Qué significa la transferencia? La transferencia es como creer en el analista. Por eso es que nosotros decimos que una conversación común y corriente puede ayudar, pero no sana de fondo. Ahora, mira, a mí sí me interesa decir un poquito aquí con Darío que no comulgo mucho con algunas de las ideas que se están manejando. Claro. Voy a decir no te parías a... Mira, sí. Sigmund Freud tan enfrentó la muerte que él pidió que lo durmiera. Sigmund Freud fue tan auténtico que si uno lee los libros, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, constantemente se está autoanalizando y está diciendo temas que otras personas no dirían. Por ejemplo, el propio Freud dice, creo que me he pasado de honesto. Es más, yo abordo en el libro el tema de por qué Freud no reconoce el que pudiera haberse inspirado en ese modelo, analizando 3 casos de olvidos de él, uno que olvidó una lista de libros, otro que olvidó una conversación y otra que olvidó el nombre de un autor. Y esto lo narra en un libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que sería bueno que en un momento dado, por ejemplo, lo leyeras, porque ahí él se autoanaliza. En la interpretación de los sueños, muchos sueños son de él y él te lo dice. Ahora, él sufrió
creo que 16 operaciones de mandíbula, cosa que se hace notar muy bien en la obra de teatro, y ya son sus últimos días. De hecho, está perfectamente reconocido en todas las biografías de Freud que él le pide al médico con el que tenía un pacto que cuando ya no pudiera del dolor, no estamos en la época actual donde hay muchos medicamentos muy fuertes contra el dolor, y donde le dice, hicimos un trato y adiós. Ahora, también la cuestión del ateísmo, que es el tema de la obra que yo fui a ver también a Darío y a Sergio Kleiner. Sigmund Freud efectivamente es ateo, y tiene todo un trabajo que se llama El porvenir de una ilusión. Para él la cuestión de la ilusión es precisamente la religiosidad. Ahí sí me parece que tiene un error Sigmund Freud, en el sentido de que él dice, Dios es la proyección del Padre, por lo tanto no existe. También en un matrimonio, el esposo es la proyección del papá, como la mamá, o en la cuestión religiosa, ¿no? Pero en fin, no nos metamos en ese tema. Y el otro punto sobre la sexualidad infantil, que sí me interesa decirlo muy claramente. Nosotros vemos constantemente en consulta el complejo de Edipo, que muchas veces rechazado por quienes tienen algo que ver, y voy a decir, hay un psicoanalista que generó toda una corriente psicoanalítica, donde él rechaza la sexualidad infantil, el primero que rechazó la sexualidad infantil. Yo siempre dije, aquí hay algo en la sexualidad infantil del señor por lo cual rechaza. Hace 10 años se encuentra una carta dirigida por él a Sigmund Freud, donde le dice que él fue abusado de niño. ¿Por qué rechazó la sexualidad infantil? No hay un niño, una niña que a los 2, 3 años no hayan dicho, yo cuando sea grande, el niño me voy a casar con mi mamá. No hay una niña que no diga en consulta, me voy a casar con mi papá. ¿Qué pasa? Que muchas veces se repite el patrón. Yo he tenido casos donde, doctor, me casé con un hombre alcohólico, me maltrata. ¿Cómo era tu papá? Igual. Alcohólico, maltrato. Entonces, a la mamá. A lo mejor, muchas personas piensan que el complejo de Edipo, el psicoanálisis está superado. A mí me parece que no, y lo explico en el libro. ¿Por qué? Nada más voy a decir una última idea. Actualmente hay todo tipo de terapias, pero la única cura que se enfoca en los procesos inconscientes es el psicoanálisis. Y como el inconsciente nunca va a pasar de moda, por eso el psicoanálisis nunca va a pasar de moda. Nosotros muchas veces a través de una sola interpretación se provoca un cambio de conducta. Si quieren al ratito pongo algún ejemplo. Yo sí te preguntaría un poco referente a lo que dice en el personaje. Yo no sé quién escribió la obra de teatro, que seguramente debe ser alguien que conoce muy bien a Freud, pero Freud le daba mucha importancia a la amistad. Sí, de hecho, bueno, él desde la juventud, con su amigo Edward Silverstein, forma la Academia Española y la Academia Castellana. Y se reúne con él múltiples ocasiones y se cartea con él, con su amigo. Y él dice que la amistad es la base para cualquier otro tipo de relación, porque sobre todo la amistad en la primera infancia, en la primera edad, porque no hay interés alguno. Es realmente el amigo que se necesita para crecer juntos. Entonces de ahí, de hecho, Freud siempre se dirige a su amigo con mucho respeto, que es muy importante también, pero al mismo tiempo valora lo que es el calor de la amistad de un amigo para crecer juntos. Entonces es importantísima para él la amistad, sobre todo las primeras amistades. Yo creo que todos de alguna manera tenemos algún amigo en la infancia, otros, en mi caso personal, los hemos perdido por muchas razones, porque se cambiaron de ciudad, por muerte, en fin, porque haces tu vida, porque te casas, porque, en fin. ¿Qué tan importante para un psicoanálisis que podría ser nuestro mejor amigo nos puede ayudar desde el punto de vista freudiano, doctor? ¿Tú qué dirías? Porque yo creo que hay muchos recovecos y muchas cosas que se encuentran en esta vida y en esta historia de Freud. A mí me parece fascinante el personaje, pero yo soy, por manía yo creo, tal vez debería trabajarlo. Pero la gente que es demasiado famosa, que es demasiado influyente, me produce una desconfianza horrible. A ver, ¿pero por qué? Es un principio mío. Pienso que hay propaganda de por medio. Okay. Y que hay un
tendemos a darle un nivel de superioridad a la gente que es muy inteligente. ¿Que lo era? No a la gente que es muy buena. Y a mí eso me preocupa mucho, mucho. Siempre me voy a quedar con la duda y con la reserva. No, porque aquí te lo va a rebatir. Me parece que evidentemente tendría mucho que leer sobre él para poder decir lo que digo, pero lo digo con un sentido intuitivo. Carlos Chávez lo va a rebatir con mucho sustento. Vamos a un corte. Mira, de hecho... Bueno, altura. La cara de risa, porque vaya, aunque tú eres un psicoanalista, un psiquiatra, pero freudiano, tienes que rebatirle aquí y convencerlo, porque yo también soy freudiano. No me tienes que convencer. Bueno, a ver, ¿por qué no lo pongas en problema? ¿Por qué digo esto? Porque para toda la gente, yo creo que todos necesitamos, los seres humanos, de alguna manera, una terapia. Y la terapia freudiana o la terapia lacaniana, cualquiera que sea. Los coach que están de moda, que no tienen ese sustento de algún psicoanalista, en fin. Mira, ¿por qué tenemos que entender que fue curado Quijote de su locura al estar platicando con su psicoanalista Sancho Panza? Mira, de hecho, mira, nosotros decimos que el escritor, el poeta, capta el inconsciente. Entonces, aquí Cervantes captó el inconsciente del pueblo y hace que un personaje, el Quijote, sane a través de las conversaciones con Sancho Panza. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final del libro, 7 u 8 veces, dice Cervantes que el Quijote muere cuerdo y ahora se vuelve a llamar Alonso Quijano. De hecho, la tesis que esbozo en el libro es que la lectura, la palabra leída lo enferma, porque el Quijote se enferma a través de leer, y la palabra hablada sana, como el psicoanálisis, ¿sí? Ahora, obviamente, creo que ha habido una mala prensa por el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque al inconsciente muchas personas le tienen miedo. Exacto. Y para mí todo esto empieza en muchas corrientes, sobre todo en Norteamérica. Ahora las corrientes psicológicas se enfocan sobre todo casi en decir que el inconsciente no existe. Yo entonces no entendería lo que se hace en un consultorio psicoanalítico. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces hay grandes confusiones y tan hay mala prensa que todo mundo habla, por ejemplo, todo el mundo dice, te traicionó el subconsciente, cuando el propio Sigmund Freud en 4 lugares en sus obras dice que el subconsciente no existe y te dice, abajo de la conciencia no hay nada. Para nosotros hay 3 instancias, lo inconsciente, lo preconsciente, que es antes de ser consciente, es decir, cuando de repente tú recuerdas algo, esto está en el preconsciente, y lo consciente. Bueno, a partir de ahí hay muchos errores en la prensa. Todo el mundo habla de líbido, cuando la palabra correcta es libido. He oído a mucha gente, hasta con cierta cultura, cuando es una palabra que usa Freud, y por eso pido el premio Cervantes para Sigmund Freud, porque enriqueció el lenguaje. Entonces, voy a lo siguiente de fondo. El psicoanálisis sí tiene resultados y el psicoanálisis se nota. Está mal que lo diga, pero presenté el libro y la mitad de los asistentes eran analizantes. Nosotros no hablamos de pacientes, hablamos de analizantes, porque el que analiza es el que se siente enfrente. Si no hubieran tenido éxito en su proceso analítico, no hubieran estado ahí. Ahora, el psicoanálisis no es necesariamente para alguien que está mal, sino para el que quiere desarrollar más, para el que quiere ser más feliz, para el que quiere hacer mejores elecciones amorosas, para el que quiere tomar decisiones, etcétera. Es un lugar, es un espacio para que la gente se encuentre a sí misma. De hecho, lo que nosotros decimos es, el psicoanalista, como Sancho Panza, es un facilitador, pero el que debe encontrar su verdad es el analizante. Voy a poner un caso, ¿sí? Recuerdo una señora en una terapia de pareja, que no es necesariamente psicoanálisis, que se quejaba de que el marido no era tierno. Y cuando yo le digo a él, ¿tú cómo lo ves? Me dice, bueno doctor, es que ser cariñosa, perdón cariñoso,
Y entonces ahí está el lapsus, a lo que Freud nos dice que hay que estar atento. Ese es el supuesto subconsciente del que nos habla. El inconsciente. Y es el inconsciente. Sí, y entonces yo le digo, ¿por qué dijiste cariñosa en lugar de cariñoso? Bueno, es que se me salió. No, lo que está ocurriendo es que para ti ser tierno es femenino y él no se acepta en esa partecita, ¿ok? Bueno, o una persona que se accidentaba constantemente. Si yo le digo, como dicen todas las teorías actuales, no te pongas tacón, agárrate, eso ya lo sabe. De lo que se trata es de saber qué culpas hay en el inconsciente que nos están generando eso. Voy a poner un caso. Hay una película que tú debes haber conocido, del aviador, de Howard Hughes, que se lava las manos constantemente. Yo le digo si Howard Hughes hubiera ido a psicoanálisis, no hubiera terminado como terminó. ¿Qué es lo que pasa en teoría, aunque hay que ver cada caso? ¿Por qué se lava una persona 25 veces al día? Porque hay culpas. Y entonces ahí decimos, no por qué te lavas, sino de qué culpa te lavas. ¿Qué hiciste con las manos que eras chiquito que te provocaron culpa? Generalmente a los 2, 3 años los niños se juegan los genitales. Pasó la mamá o el papá y le dijo, déjate y te vas a infectar. Y a partir de ahí, en la conducta adulta, nosotros vemos la salida. Por eso nosotros nos remitimos a la parte de infancia. Pero voy a decir una idea adicional que también la pongo en el libro. Lo importante no es tanto recordar lo que ocurrió, sino revivirlo, y revivir es vivir otra vez a través de la palabra para que se pueda reescribir la historia. De otra manera no se reescribe la historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede dejar de lavarse las manos una persona en el momento en que trabaja su culpa y se normaliza esa culpa y entonces cambia la conducta? ¿Sí? Aquí sí, y perdón, aquí lo he dicho muchas veces, perdón que lo diga nuevamente, muchas veces Freud es muy criticado cuando no lo han leído. A ver, que en las obras de teatro puede ser que haya leído una parte, ¿no? Por supuesto. Pero lo mismo, sí, hay gente que reacciona, ¿no? ¿Por qué voy a criticar a Freud? Porque es una figura paterna. ¿Y qué ocurre allí? Porque si uno lee las obras de Freud, que son muy amplias, él es una persona muy auténtica, es una persona que se atreve a decir hasta sus deficiencias cuando quien lo dice. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, ver, sí es... Sí. Doctor Ernesto Gómez, este libro va dirigido a las personas como yo, como todos los que nos están viendo, o a los especialistas. No, yo creo que es un libro que debe leer todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra vida está llena de elementos cotidianos desde la infancia, y mucha gente dice que infancia es destino. ¿Y no? Pues ahí podrías entrar un poquito en discusión, porque entonces la capacidad de modificarse del ser humano, ¿dónde interviene? Es decir, ya vengo marcado porque así tuve mi infancia, o puedo modificarme. Eso es un poquito... Y a lo mejor adolescencia es destino. ¿No? ¿No? Yo creo que para como se vive en este planeta, más bien es desatino. Ya cuelga. A ver. Lo estoy apagando para que no vaya a sonar. A ver, yo no sé si... Ajá. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que todo lo que hagan en su juventud va a repercutir en su edad adulta. Porque para los jóvenes es muy fácil decir, pues me voy a acostar con uno, con otro, me cuido, me tomo la pastilla del día siguiente y todo. No es solo cuidarse, no es solo no embarazarse. Hay otras cosas que van más allá de todo eso. Es la gente que lo sabe, que tú lo sepas. ¿Cómo te sientes por dentro, no? Claro, cómo psicoanalizarte a ti mismo. Claro. Luego, entonces, tu futuro, como tú dices, te puede llevar a que te laves las manos con mucha frecuencia, porque te sientes culpable, no de niño, sino de lo que también hiciste en tu adolescencia. No sé si es así también. Sí, mira, de hecho, ilustrando, ¿no? Sigmund Freud tiene, por ejemplo, un trabajo que se llama Cuando los que triunfan fracasan. Wow. Hay gente que está como los boxeadores. Sí. Hay gente que está teniendo éxito en algo y de repente truena todo. ¿Por qué? Por la culpa. Sí. Hay gente que tiene crisis de ansiedad porque está viviendo algo muy bien,
que sus papás no pudieron disfrutar, y la culpa. Y son casos concretos que estoy viendo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué voy? Que efectivamente, como dijo el doctor, para nosotros infancia sí es destino. ¿Por qué? Porque aquí lo he platicado, de los 0 a los 5 años se definen dos cosas: la estructura clínica, obsesivo, histérico, perverso o psicótico, que hay gran confusión en la psiquiatría mexicana y norteamericana, y la orientación del deseo sexual, aun cuando ahora quieran decir que es genético. Nosotros sabemos perfectamente que efectivamente infancia es destino. Ahora, obviamente hay eventos de adolescencia, pero que en general se van a vivir de acuerdo a cómo se vivió infancia. ¿Sí? Nosotros por eso insistimos que el trabajo tiene que ser acá. Muchas veces, por ejemplo, en las escuelas actualmente es que no les forjan valores, etcétera. Los valores se forjan en la familia, claro, en la casa. La escuela va a venir... ¿Por comisión o por omisión? Va a continuar, claro. Va a continuar. O por omisión, ¿verdad? Sí. Sí. Traducción por comisión, pues a través de los maestros. Porque hiciste algo malo o porque no atendiste, no estuviste. Es bien chistoso una historia. Tengo una amiga que es fotógrafa y toma fotos para una compañía que le arregla los cráneos a los niños gringos. Porque los niños gringos no son cargados por las mamás gringas y se les aplana el cráneo. Y a las señoras no les gustan a los niños con el cráneo plano, lo quieren perfecto. Entonces les ponen a los niños unos cascos durante 6 meses para que el cráneo vuelva a crecer y agarre la forma del casco. Hazme favor. No, por ejemplo, estas cuestiones van a tener consecuencias. Claro, ahorita vamos a ver cuáles consecuencias. Hay que cargar los días. Vamos a un corte. ¿Qué historia, verdad? Fíjate, y esto te lleva también al psicoanálisis, de lo cual nosotros no sabemos que nuestra madre no nos cargó, yo no lo sé, yo creo que sí, porque eso es lo que está en el tengo el cráneo muy bien hechicito. El otro está en el preconsciente. A ver, no, hablen en voz alta porque ya estamos al aire. Ya estamos. Estaba hablando, poniendo un ejemplo muy interesante, ¿no? De que actualmente muchas mamás norteamericanas no están cargando los hijos. Eso desde el punto de vista psicoanalítico va a tener consecuencias. ¿Cuál, por ejemplo? Si el niño se sintió poco querido porque no fue muy tocado, lo más probable es que de ahí se genere un alcoholismo. En todo alcoholismo hay falta de cariño en infancia, de los 0 a los 5 años. El alcohólico se toma el calorcito que le sintió que le faltó en infancia. Obviamente se une con una cuestión actual en donde hay un dolor insoportable. Entonces, para que se produzca el alcoholismo debe haber falta de cariño en infancia de 0 a 5 años más o menos, y un dolor insoportable actual del cual no habla. ¿Cuántas veces se han destrabado alcoholismos en consulta en el momento en que se habla algo y se trabaja la otra parte? Yo aquí he mencionado que a veces yo le sugiero a las esposas que le unten el alcohol del 96 al marido y baja un poco el alcoholismo. No. Muchas me dicen, doctor, durmió como bebé, efectivamente se remitió. Obviamente el instrumento que nosotros tenemos en consulta es precisamente la palabra, ¿no? Es como, por ejemplo, hay chavos de 15, 16, 17, hasta 20 años que están chupando su cobijita como que le están mamando. ¿Esto qué quiere decir? Que la mamá no los cargó, que la mamá no los abrazó. ¿Sí? No, mira, eso se le llama el objeto transicional. Finalmente esa cobijita representa a la madre. Es la angustia de separación. Yo aquí me he permitido mencionar un caso que me autoriza a decirlo, hay personas que me autorizan a mencionar, si no lo puedo mencionar, de una chica que fumaba marihuana cada 3 horas, hasta que le digo, ¿qué ocurría de chiquita cuando tú eras pequeña cada 3 horas? La mamá le daba el pecho, ella no conoció al papá. Entonces, esa angustia de separación de su única figura fuerte, la llevaba a que el síntoma saliera de este lado. Pero eso, como tú mencionabas, eso quedó en el inconsciente, no en el preconsciente. ¿Retornar a la etapa oral? Sí, claro. Sí. A la etapa oral, claro. Entonces, si hay el inconsciente que sí, te... claro, mira, tú estás diciendo, pero tú no te acuerdas si te dieron pecho, si no te dieron pecho. Eso es lo que está en el inconsciente. Pero eso no sale tal cual, siempre sale disfrazado. Por ejemplo, si no le dieron suficiente pecho, a lo mejor va a salir en una necesidad oral. ¿Sí? Hablar... tomar, comer, etcétera. Mentir. Sí. También puede ser. Claro. Pero también, mira, por la cuestión de la mentira. Cada rato me dicen, doctor, es que mi hija es bien mentiroso. Sí, pero a veces los papás tienen algo que ver. ¿Qué ocurre cuando le dicen al niño pequeño? Dime la verdad. El niño dice la verdad y le zumban. Entonces, el niño inteligente miente. Dice, yo no vuelvo a decir la verdad.
Mira, actualmente en la educación hay una sobresaturación. Buenísimo. Una sobresaturación de instrucciones. En los matrimonios también. A ver, Carlos? A ver. Mira, le decimos al marido. Perdón, me dejas contestarle. Me dice que qué signo soy. Lo he dicho aquí, soy positivo. No, ¿de qué día eres? No, te voy a decir una cosa, es que un psicoanalista no puede creer en los... que eso es otro error. A ver, pero yo no soy psicoanalista. Okay. ¿De qué día eres? Yo soy el 30 de septiembre. Okay. Pero obviamente nosotros no podemos creer en una cuestión astrológica. Nosotros sabemos la determinación de papá, mamá, hijo. Okay. Sí. Yo creo que eso de la astrología es un poco también cuestión de religión, incluso. Vaya, es una cuestión cultural. La astrología es ciencia mamá de las ciencias exactas actuales. Yo sí estoy un poco, muy de acuerdo. La astrología. La trigonometría. Exactamente. Son resultados, son ciencias exactas, son así productos se hizo el calendario. De la astrología, pero eso de la astronomía, claro, es otro tema de discutir. Es otro tema de discutir. Pero ahí es curiosidad personal. Sí. En la parte filosófica, ¿cómo lees esta obra de Carlos Herrera? Bueno, ¿a dónde, filosóficamente, a dónde te lleva? Porque ya estamos en la parte final, ¿verdad? Si tocas la parte de filosófica como el estudio de la verdad, que eso es lo que significaría filosofía, el amor a la verdad. Yo creo que este libro te puede descubrir tu verdad. Déjala del Quijote, déjala de Freud, tu verdad. Porque obviamente es, yo creo, parte de la felicidad del ser humano. Encontrar el punto exacto de tu propia felicidad, de tu propia verdad. Hay muchas verdades aparentemente, pero la que cuenta al ser humano debe ser la propia verdad, para poder desarrollar y crecer. Ese es mi punto muy personal respecto Doctor a la parte filosófica. Ernesto Gómez Rivera, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Por qué tenemos que acudir a un filósofo como tú, por ejemplo? Bueno, a un médico filósofo. No necesariamente platicar. Pero sí platicar, porque ya vimos la importancia de la fuerza de la palabra. Y muchas veces cuando la gente trae problemas, de hecho la consulta normal de un médico, cuando la persona conoce al médico y le tiene confianza, dice, nomás lo veo y empiezo a sanar, porque le tiene confianza a su médico. Okay. No es tanto lo muy preparado o no preparado que es el médico, sino que se siente el paciente con la confianza suficiente para relatar lo que trae atrás. Dice, nomás lo veo y me siento mejor. Claro. Y cuando no encuentran a su médico, cosa curiosa, te empiezas a estresar y hacen otra interconsulta hasta que vuelven a regresar a su médico. De hecho, entonces, la parte... Digamos que el hecho de hablar ya es el placebo, ¿no? Exacto. Placebo. Ok. Primero voy contigo, doctor, porque... No, mejor contigo, porque yo sé que vas a acabarte a Freud. No, no es cierto. ¿Cuáles serían tus conclusiones, mi querido Dario? Nada más es mi opinión personal. No, te estoy bromeando. Personaje así, porque cuando lo estás actuando, no nada más es lo que dice el texto. Se crea una especie como de vórtice, como de gusano en el tiempo, y tú puedes de repente atisbar cosas, porque eso que es el inconsciente también se deja fluir en el ritual, en lo reiterativo de una obra de teatro. Cada día es una experiencia, y mientras tú estás atento a tu pie para decir tu texto y tu acción, también tu mente está trabajando en otro nivel en el que está muy alerta y trata de entender cada vez más. Y aunque este señor le haya hecho mucho bien a muchas personas, yo tengo una opinión sobre él. Y a mí me parece... A través de una obra de teatro. De lo que tú descubres. Por ejemplo, en la obra que yo hice con Kleiner, mi personaje y yo los dos nos dábamos cuenta de que este señor había preferido sacar su colección de libros y de antigüedades, que le debe haber costado un dineral, a sacar a su familia. Y eso me dolía profundamente de él. Ok. Sin embargo... Mira, una vez más, es el padre del psicoanálisis. Sí. Bueno, de hecho, no entendí bien qué es lo de sacar, pero sacar de Alemania. No, espérame, sí, Freud saca a su familia, ¿no? Es más, Sigmund Freud se quería quedar, él quería quedarse en Viena. Él acepta que lo saquen de Viena por intervención de una psicoanalista, Bonaparte,
prima de Napoleón, que pide que se lo lleven. Y lo acepta cuando ve que a dos de sus hermanas las retienen. Entonces, él acepta finalmente irse a Londres, ¿no? Pero bueno, algo que me interesa decir, porque ya estamos terminando, es que aquí yo tengo 5 páginas donde digo por qué el psicoanálisis es peligroso. Okay. ¿Por qué? Porque buen punto. Son conclusiones que yo he visto y, como digo, no las leí en ningún lado, me las dictaron mis analizantes. ¿Qué significa eso? Son los resultados que yo he visto en lo que han trabajado ellos. Porque el éxito o fracaso de un análisis no es del análisis, es de la persona que está enfrente. Y esas páginas te hablan de cuando dejan de vivir tanta culpa, cuando empiezan a disfrutar de disfrutar, cuando empiezan a sufrir por lo que se tiene que sufrir y no sufrir por lo que se tiene que gozar, cuando disfrutan esa aventura del inconsciente que es el psicoanálisis. El inconsciente nunca va a salir tal cual, siempre va a salir disfrazado en síntomas, en sueños, en lapsus, etcétera. Entonces, muchas veces hay, en mi opinión, como ideas sobre el psicoanálisis que no son muy realistas. Entonces, yo aprovecho un poquito la idea de que Freud se da cuenta que Don Quijote es el primero que sana a través de la palabra, para también hablar de algunos conceptos psicoanalíticos, para hablar de las virtudes del psicoanálisis, que es en lo que nosotros creemos realmente, ¿no? Y para hablar bueno, pues de muchas cosas, de por qué el diván y por qué que son esas prácticas que se han acabado y que para mí son muy necesarias. Mire, no se lo pierda, la verdad es un libro que vale muchísimo la pena, porque yo me encontré en varios capítulos de estos. Y ¿me dejas decir dónde lo encuentran? Por favor. Sí, este libro se está vendiendo actualmente en las librerías de Porrúa, en todas las sucursales, en el sótano, en un lugar de La Mancha, en otro lugar de La Mancha, y a partir de estos días probablemente ya va a estar en Gante. Ok, y también en los almacenes grandes también los venden. Mi querido Carlos, gracias por esta lección. ¿Dónde te encontramos? Darío? Ya nos diste bueno, ya pasaron las redes sociales de ustedes. Nos agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti. Muy amable. Y búsquese también, de todas maneras, un amigo para su Sancho Panza, que puede ser también Carlos, o puede ser Darío, o puede ser yo, claro, que tiene a usted a su lado. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí con más en Exclusivo para Hombres. Hasta pronto.